La entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. Bueno, y ya estamos en nuestra entrevista central del día de hoy, donde nos estamos reencontrando con Alejandra Koch, directora de la Administración Nacional de Puertos, en representación del Frente Amplio, en esto que estamos haciendo, tratando de hacer una suerte de cierre del año y también del periodo de gobierno, ¿verdad? Porque, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en estos 5 años? En este caso, en esto que ha sido tan controversial, lo del puerto. De todas maneras, uno tiende a hablar del puerto y referirse al puerto de Montevideo con ese centralismo que tenemos los uruguayos. Pero es la Administración Nacional de Puertos y ahí no solo el puerto de Montevideo, sino que hay unos cuantos más. Alejandra, gracias por venir una vez más y compartir este espacio aquí en Info 24. Al contrario, buenos días. Te voy a arrimar un poquito más. Sí, cómo no. Buenos días a todos y todas. Es un gusto estar acá y compartir nuevamente un ratito juntos. Bueno, ¿y cuál es el panorama? Si hubiera que hacer un balance del año y de estos años de gobierno, ¿cómo nos encuentra? Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que fue una gestión difícil, un directorio difícil en cuanto desde el relacionamiento mismo y desde el inicio de la gestión. Quizá para ubicarnos o para tener un escenario más claro, este directorio estuvo conformado por Curbelo, desde la presidencia de la ANP. Curbelo ya estuvo en la Administración Nacional de Puertos, fue vocal en el periodo anterior. Y bueno, y la vicepresidencia por Loureiro, que representa a Cabildo Abierto en el directorio de la ANP. Podemos decir que en mi caso, al ser funcionaria, quizá fue una sorpresa en el directorio y quizá hasta ciertas molestias pudo haber ocasionado por el hecho de que, bueno, no soy una directora política, no he sido una directora política. Ser funcionaria me dio quizá el haber participado y el haber conocido los procesos en las distintas administraciones, y bueno, a la hora de tratar los temas en el directorio, obviamente eso generó otras posiciones, otras posturas que yo creo que en cierta medida distorsionaron o molestaron al resto del directorio o lo presionaron, digamos, de alguna forma. Cuando tú decís no soy una directora política, de hecho sí lo eres. Sí, o sea, claro, represento a un partido político, pero me refiero a que mi perfil, al ser funcionaria, quizá actué más conociendo los procesos y más con posiciones desde adentro de la administración que tanto como una posición meramente política o como una decisión especialmente política. Pero eso debería ser algo beneficioso, digo, algo utilizable. Bueno, alguien que viene de adentro de tantos años. ¿Cuántos años en la administración, trabajando en la administración? 42. Claro, entré muy jovencita. Sería muy, muy lógico aprovechar todo ese caudal. Pero lejos de eso, en realidad, nunca se me escuchó y siempre no se interpretaron, digamos, las sugerencias como algo justamente positivo para que los procesos salgan mejor, para generar una mejor gestión, y lejos de eso se tomaban justamente como decisiones políticas, incluso contraponiendo, simplemente por el hecho de que yo planteara una posición, parece que había que generar algo en contra, digamos. Eso se vivió durante todo el directorio y se profundizó, por supuesto, a lo largo del tiempo. Pero bueno, hablábamos de balance, y sí es cierto que cuando uno intenta hacer un balance, no tiene más remedio que contraponer los modelos de gestión que se generaron. De hecho, nosotros dejamos ahora en el final de la gestión un librillo que de hecho te traje para entregarte uno para que te quede para ti, en donde describimos justamente el accionar de los dos modelos de gestión y los resultados en cada uno de los casos. Un primer modelo instalado por allá por el 2005 en gobierno frente amplista, que trabajó básicamente en base a la inversión pública, con una ANP fuerte como autoridad portuaria, generando esa inversión pública, pero también acompañándola con inversión privada en el correcto equilibrio, ¿verdad? Siempre atrás con una planificación. Se invirtió en infraestructura, en equipos,
en Montevideo y en todos los puertos del interior. Se propició y se trabajó para un dragado nacional, se compró también embarcaciones, ¿verdad? Nuevas dragas, se repararon las que estaban en la administración, se ingresó personal, se capacitó, se trabajó con la comunidad, eso es algo muy importante, existían ámbitos de espacios de coordinación y de diálogo en todos los puertos del interior, había una sistematización en esa cita de coordinadoras con cada pueblo, con cada lugar geográfico en el interior, para justamente atender la problemática de cada lugar y a partir de allí planificar acciones concretas para el desarrollo portuario. Se trabajó en la interna en una gestión por proyectos, una gestión que democratizó la información a nivel interno, es decir, cada funcionario tenía conocimiento del rumbo de la administración. Esa gestión por proyectos a su vez generaba acciones que obviamente cuando resultaban del orden económico eran incluidas en un presupuesto, el presupuesto con una financiación y un orden que iba dibujando de alguna manera esa gestión, ese desarrollo portuario, velando por supuesto por el cumplimiento de la ley de puertos, que es la ley que nos rige en definitiva, claro. Se esté o no de acuerdo en su totalidad, es la ley que nos marca y que debemos seguir, evitando los monopolios como corresponde y como establece la propia ley. Y bueno, y dejamos también una hoja de ruta, un plan director moderno, diría yo, un plan director con un concepto nuevo de unidad de negocio transversal al sistema y finanzas fuertes, capaces de seguir en la reinversión, que es para nosotros un círculo que no se debería cortar, el hecho de que el Estado invierta, genere espacios, el privado invierta también, pero a su vez instale sus negocios, genere empleo, aporte al sistema, contribuye al sistema, el Estado recaude y vuelve a reinvertir. Ese círculo que para nosotros es muy importante, así funcionamos en esas administraciones. Dejamos las finanzas en el orden de los 65 millones de dólares, dejamos inversiones planificadas y financiadas para seguir ejecutando en los próximos periodos, que es lo que en definitiva uno ha escuchado hoy, esas inversiones que hoy se han iniciado, digamos, y terminado de ejecutar, son justamente las planificadas y financiadas en administraciones anteriores. Pero bueno, contraponiendo a ese modelo, nos encontramos con el actual, que en definitiva hoy ya podemos ver los resultados y evaluarlos. Un modelo que te diría estuvo basado en el retiro del Estado, en la improvisación, una gestión a puertas cerradas, en donde la inversión pública se dejó de lado y se dejó librado solamente a la decisión de un privado. Como guía de esas inversiones, sin una planificación, la ANP dejó de ser autoridad portuaria, el dragado se abandonó, no se hicieron los mantenimientos en cuanto a dragado de medios propios, se retrocedió, no se firmó con los trabajadores el respectivo convenio para el régimen de trabajo, se abandonaron también a la comunidad portuaria, no se realizaron más esas convocatorias y esas reuniones con la comunidad para acercarse, para ver cuál es la problemática. Cuando hablamos de comunidad portuaria, ¿qué hablamos? Todos los actores relacionados en el interior, por ejemplo, las fuerzas vivas, por supuesto los trabajadores, las representaciones de las distintas empresas, cámaras, intendencias, es decir, todos los actores que conforman la comunidad portuaria. Recordemos, ¿cuántos puertos tiene Uruguay? Que dependen de la Administración Nacional de Puertos. En este momento nosotros tenemos 8 puertos, el último es La Paloma, y ahora tenemos 3 más que son los de hidrografía, los puertos deportivos. Deportivo Colonia, Carmelo y Piriápolis. Eso se agregaron en esta administración. Además tenemos los puertos comerciales. Claro. Montevideo, Colonia, Fraiventos, Palmira, Juan Lacase, Salto, La Paloma y Paysandú y Fraiventos, creo que no me olvido de ninguno. Pero bueno, en esa línea, digamos, se abandonó a la comunidad portuaria. De hecho, se abandonaron también los proyectos internos, los procesos de gestión internos. Tampoco la gestión por proyectos se abandonó
pero tampoco se implantó uno nuevo, porque de hecho el modelo es otro. Es decir, claro, no hubo ámbitos de intercambio y de diálogo en la interna para generar procesos y para saber cuál era el rumbo de la administración. Y como te decía hoy, bueno, llevar eso a un orden, ¿verdad? Planificar, que eso se reflejara en los presupuestos, con un financiamiento adecuado. Bueno, nada de eso ocurrió. La improvisación fue lo que marcó esta administración. Y bueno, en definitiva, también tenemos que decir que en la interna se dejaron sin efecto los procesos que tienen que ver con la carrera funcional, se dejó sin efecto los concursos, asignando cargos por diferencia de sueldo en forma directa, sin los fundamentos necesarios, dejando, digamos, a los funcionarios y funcionarias en una situación muy complicada, porque en realidad tú como funcionaria tenés que tener un horizonte y saber, por ejemplo, en qué debes capacitarte o en qué debes mejorar para lograr continuar una carrera administrativa. Nada de eso ha ocurrido en esta administración. Pero además eso genera a nivel de los y las trabajadoras un clima hostil muchas veces. Sí, ha generado muchos reclamos a nivel del sindicato también, porque obviamente al hacer eso genera inequidades en forma inmediata y genera reclamos, y también genera un camino peligroso. Un camino muy peligroso el depender que un presidente se levante un día y decida simplemente darte a ti o a ella o a quien fuere una diferencia de sueldo. Genera una situación compleja y peligrosa en la administración pública. Sí, como antecedente es preocupante. Exacto. Pero bueno, a todo eso también las finanzas se fueron afectando. Recordemos que la falta de planificación justamente hizo que la ANP vaya consumiendo finanzas de forma irregular, que se vayan aprobando algunas obras que no cumplieron los debidos procesos licitatorios, continuando incluso a veces con las mismas empresas y sin hacer un nuevo proceso licitatorio para visualizar nuevas ofertas. Eso también es una manera de gestionar un tanto peligrosa y compleja en la administración, cuando uno tiene que de alguna manera velar por tener la mejor oferta y por abrir y por dar la participación a muchas empresas. Y eso tampoco ha ocurrido, se ha centralizado mucho y se han mantenido por ampliaciones de contrato obras que incluso no estaban financiadas, que no estaban planificadas y por ende no contaban con la disponibilidad presupuestal. Pero bueno, uno no puede pasar por esta evaluación de gestión sin hablar del monopolio que se ha instalado en el negocio de contenedores, porque que lo cierto es que este acuerdo ha marcado el periodo de este gobierno y de este directorio desde el inicio, en una situación muy compleja. De paso nos vas a sacar una duda que teníamos con Martínez, ¿cómo mencionar a la empresa beneficiaria? Bueno, yo le digo Catumnazi, pero en realidad es complicado, sí, tampoco soy tan detallista en esas cosas. Pero sí, lo cierto es que ese acuerdo ha sido un muy mal acuerdo, independientemente a esta altura de si alguien pensaba o no, si estaba de acuerdo o no en que tenía que ocurrir una prórroga. En realidad ese no es el problema, no es considerar una prórroga de una concesión un problema, sino la forma en que se hizo este acuerdo. ¿Y el plazo? Y el plazo, es decir, todo fue extraño, a puertas cerradas, sin un fundamento, no había ningún motivo para hacer esta entrega a una sola empresa de un negocio que además, lo que hay que dimensionar, a veces uno escucha resultados, ¿verdad?, de crecimientos, y en realidad eso no es nada nuevo. Los negocios estaba en el plan director, estaba ya planificado el crecimiento, o sea, se había estudiado la demanda, que esos negocios iban a crecer, y contenedores era un negocio que se sabía que iba a crecer y que se espera que siga creciendo. Y ese negocio en pleno crecimiento es el que le entregamos a una sola empresa en carácter de monopolio. Entonces, eso es lo que hay que entender cuando se hablan de resultados. Los resultados no son fruto de un acuerdo o de esta administración. Los resultados de crecimiento son fruto de ese estudio, de esa demanda, y que en definitiva se esperaba porque se trabajó para que el crecimiento de los negocios realmente
sirvieran y de hecho se ejecutaran de esa manera. Además por décadas, por varios gobiernos. Exactamente. Entonces, esa situación se generó. Yo digo que esta administración será recordada precisamente por eliminar la libre competencia, por incumplir la ley de puertos, que en definitiva muchos de ellos tanto defienden y de hecho ha sido muy buena en muchas cosas, pero es cierto que ha tenido carencias, pero sí es cierto que esta administración fue quien incumplió y quien dejó sin efecto la libre competencia consagrada en la ley de puertos. No solo eso, la ley de puertos establece que se debe evitar el monopolio, o sea que en realidad por los dos lados hubo un incumplimiento. Justamente hoy tú mencionabas algo de eso. ¿Se violó entonces la ley de puertos? A nuestro entender, sí, porque en definitiva se instaló un monopolio, no hay libre competencia y eso en definitiva va en contra de la ley de puertos, no solo de la ley de puertos, va en contra de la propia ley de creación de la sociedad, TCP, que estableció a título expreso que debería existir la competencia interna y que no podía afectarse la misma. De hecho, si uno se remonta a cuando se hizo la subasta, el propio Lucio Cáceres en el Parlamento defendió la libre competencia, hablando justamente de las empresas que operaban en los muelles públicos y decía que iban a seguir operando y que ese era el camino, unos en la terminal, obviamente con ciertas bondades operativas, porque las grúas pórtico no están en el muelle público, hoy están en la terminal, más allá de que nosotros habíamos previsto, de hecho hicimos obras como Muelle C y planificamos tener grúa pórtica para que el Estado también pueda tener otra herramienta. Pero bueno, nada de eso ocurrió. El Estado también le ata las manos, el acuerdo, le ata las manos al Estado en cuanto a que no puede planificar nuevas inversiones en materia de contenedores, no puede poner equipos. Es decir, realmente es un acuerdo muy malo para todo lo que es el desarrollo portuario. Y nos deja... Y sin ánimo de cortarte, pero también me interesaría saber cómo está la demanda de Montecom, ¿no? Sí, hoy está con el 20% en los muelles públicos, puntualmente Montecom es la que está operando. Está el 80% pasó a la terminal. Recordemos que al inicio la terminal operaba más o menos en el entorno del 50%, y en realidad ese 30% es carga que se le trasladó de los muelles públicos a la terminal. O sea, para la ANP es el 100% de lo que tenía, simplemente que ahora opera el 80% en la terminal y el 20% en los muelles públicos. Ese 20%, ¿por qué operan los muelles públicos aún? Porque eso también ha sido un relato que se ha intentado instalar en cuanto a que, bueno, vieron que Montecom sigue operando en los muelles públicos. Bueno, o Montecom o la empresa que fuera sigue operando en los muelles públicos simplemente porque la empresa no ha hecho las inversiones, de hecho están retrasadas y se espera un retraso de aproximadamente 2 años más para contar con las inversiones, y no hay disponibilidad en la terminal. Entonces, como no hay disponibilidad en la terminal, la empresa opera en los muelles públicos. Y nosotros nos hemos preguntado muchas veces qué hubiera pasado si Montecom se hubiera retirado del mercado. Hubiéramos tenido serios problemas porque no hubiéramos podido atender la totalidad de la carga. Entonces, realmente tener esta situación no es buena para el país, no es buena para el comercio, no es buena para nadie, para los actores. ¿Se ha restringido parte del comercio a raíz de toda esta situación? Sí, han habido situaciones, de hecho, se han retirado algunas empresas, puntualmente del recinto portuario, se retiró la empresa Orbiplus y Medlog. En el caso de Orbiplus, puntualmente, tenía un contrato, era permisario de la ANP y le dejaba a la ANP un ingreso anual del entorno de los $2 millones, con lo cual, al retirarse, también dejó ese ingreso de lado para la administración, además de la disminución de ingresos que representa que la carga de los muelles públicos se traslade a la terminal, simplemente porque hay algunas tarifas que se cobran de manera diferencial en lo que es los muelles públicos y la terminal. Entonces, todas esas situaciones, además MSC, una naviera muy importante, también retiró parte del tráfico. ¿Y dónde operan? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y en definitiva,
todo eso también fue a raíz de la suba de precios. La naviera MSC lo ha expresado varias veces, que no se sostiene el aumento de precios que ha ejecutado la terminal en los contratos, sobre todo, además de los aumentos generales que dio ya el año pasado, digamos, un 17%, a cuenta de un 24% que había anunciado que iba a subir. Entonces, bueno, nos deja para el Estado, nos deja compromisos económicos muy importantes, compromisos que no fueron valorados, que no fueron presupuestados, y que eso también va a seguir afectando las disponibilidades y las finanzas de la ANP. De hecho, ahora, en el correr del 2025, hay que sacar de las disponibilidades unos 30 millones de dólares para hacer el antepuerto, que es parte de las obras comprometidas a cargo de la ANP, fruto del acuerdo y la modificación del área de maniobra. Pero también nos deja juicios en lo internacional. En el CIADI tenemos 2, más o menos en el orden de los 900 millones de dólares. ¿Quiénes interponen esos juicios? Ahí tenemos las 2 empresas que integran los canadienses y los chilenos, son los 2 que interpusieron a nivel internacional, y además están las acciones de nulidad a nivel nacional frente al contencioso, que son 2, una iniciada por la propia empresa Montecom y la otra por los diputados del Frente Amplio. O sea, todas esas acciones están allí pendientes, más las condiciones de alguna manera que se están dando. También hay, digamos, un relato que se ha querido instalar respecto a algunos resultados. Hoy hablábamos del aumento, digamos, del crecimiento de los negocios, que decíamos que había estado planificado, pero también se ha hablado de la carga paraguaya. La carga paraguaya ha sido muy importante, es muy importante cuidarla y mantenerla, pero es una carga fluctuante, que ha sido así en el correr de los años, en las distintas administraciones, se ha recuperado y se ha perdido varias veces. Y esta administración ha intentado instalar un relato como que esa carga se había recuperado fruto del acuerdo y fruto de esta administración, cuando en realidad son condiciones que se dan básicamente regionales y puntualmente tienen que ver con la disponibilidad de los puertos argentinos. Pero nada se ha dicho que hoy la carga paraguaya ya prácticamente no está en el puerto de Montevideo. Entonces se ha hablado de que se recupera y no se habla de que se pierde. Y yo no le atribuyo tampoco la pérdida, como no le atribuyo la ganancia, porque entiendo que son contextos que se dan y que le toca a las distintas administraciones. Lo que sí considero es que todas las administraciones, no importa cuál, tienen que hacer los esfuerzos necesarios para que esa carga se mantenga en nuestro puerto para beneficio, digamos, del comercio exterior y del desarrollo portuario. Pero no lo puedo atribuir a una gestión. Pero bueno, esta administración ha trabajado así, queriendo demostrar números que en realidad no resultan creíbles. Basta ver la realidad, ¿verdad? Cuando uno mira los puertos del interior y están abandonados. Nos quedamos sin terminal de cruceros, ¿verdad? A la espera que un privado presente algo para invertir. El Estado ya no es, digamos, quien planifica y quien propone una inversión. El Estado ya no es la guía. El Estado ya no es quien controla. La ANP incluso ha disminuido en sus tareas, y al disminuir las tareas disminuyen controles, y eso no es bueno para nadie, para ninguna parte de la comunidad. No es bueno generar ese tipo de cosas. Pero bueno. Pero además impacta directamente en el turismo. Por supuesto. Bueno, pasajeros ha sido otra unidad de negocios que, digamos, se ha hablado del crecimiento. Claro que pasajeros ha explotado. ¿Por qué? Porque hubo una condición regional con Argentina que favoreció que la unidad de negocios explotara. Como ahora también, seguramente va a ir a la baja, porque la condición ya no es la misma, porque empieza a haber una situación cambiaria más hacia, o en favor más hacia Brasil, y obviamente va a afectar. Esas cosas suceden en todas las administraciones, y uno no puede tomarlo así como que parece que uno hizo algo distinto o no. Lo que hay que trabajar son las unidades de negocio, sin duda, intentar que eso crezca, pero en definitiva luego hay circunstancias que ocurren que no están, digamos, en nuestras manos, sino que son cuestiones regionales que impactan en las distintas unidades de negocio, que bueno, son situaciones. Hoy tenemos el tema del peaje, no sé, la hidrovía, los costos
son muchos componentes que influyen en lo que es la carga hacia nuestro puerto. Entonces hay que cuidar ese tipo de situaciones. De todas maneras, yo creo que ahora hay que mirar para adelante, hay que tratar de volver a tener políticas públicas, volver a la ANP como autoridad portuaria, y yo diría ya fortalecer ese rol. Nosotros hemos propuesto transformar ese rol ya en un rol de autoridad nacional portuaria, para poder realmente analizar el conjunto de los proyectos portuarios de todo el país con una mirada única, con una guía de ese sistema mucho más integral. De hecho, hoy la ANP no participa del estudio y del análisis de ningún proyecto. Entonces, por un lado, cuando tú planificas tus inversiones, necesitas saber si hay otro proyecto en la cercanía, porque de hecho también los recursos públicos uno tiene que organizarlos y ponerlos para que sean eficientes y eficaces, para que resulten verdaderamente en crecimiento. Y nosotros somos un país muy pequeño, tenemos que cuidar que un negocio no mate al otro, porque en definitiva somos muy pequeños y tenemos que intentar crecer y empujar todos para el mismo lado. Nos quedamos sin tiempo, pero tú intentabas dar una imagen esperanzadora para la próxima administración, pero la próxima administración no recibe a la Administración Nacional de Puertos con las manos atadas en cierta medida, sí, o en muchas formas. Sí, recibe una administración compleja, recibe una administración incluso con finanzas complicadas a la hora de proyectar nuevas inversiones en otros negocios. Recibe una situación problemática que obviamente habrá que aguardar que el TCA se expida para tomar decisiones, pero también es cierto que hay que hacer los intentos para que la libre competencia se vuelva a instalar en el puerto de Montevideo. Creo que hay que hacer los esfuerzos necesarios para conversar, para renegociar, para intentar que esto sea en beneficio de todos y todas, en beneficio del país, que creo que es lo que todos queremos. Y bueno, hay que intentarlo. Entonces, aún con las manos atadas, aún con una situación compleja, yo creo que hay que apostar al crecimiento, hay que buscar formas, hay que pensar, hay que conversar con la comunidad, hay que volver a abrir las puertas del trabajo, hay que actuar de cara a, digamos, en equipo, analizando, abriendo, escuchando y tratando entre todos y todas de construir esa actividad portuaria y ese desarrollo portuario que en definitiva está mandatado por ley, y así que hay que volver a ese camino. Lo voy a plantear de manera elíptica. ¿Ya hubo contactos para la integración del futuro directorio de ANP? No. En mi caso soy funcionaria, o sea, termino esta gestión y vuelvo a mi tarea, digamos, a la función que desempeño. Eso está en la órbita política y bueno, esperaremos las decisiones que por ahí vengan, pero bueno, esperemos que el próximo directorio realmente ejerza esta acción y bueno, esperemos recuperar la actividad portuaria. Muchas gracias por esta charla, por las charlas que hemos mantenido a lo largo de todo este tiempo, y gracias por el trabajo realizado en la ANP. Por favor, gracias a ti, porque siempre nos has dado la oportunidad de difundir la actividad portuaria.